En esta segunda parte de nuestra semana de estudio analizaremos la conceptualización de la filosofía educativa. Primero quiero definir qué es la filosofía educativa. Es aquella aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Entonces nos podemos dar cuenta de que tiene mucha relación la cuestión que vimos en el video anterior con la filosofía, el conocimiento filosófico educativo, porque aquí vamos a analizar a qué se refiere. Trata de esta rama de la filosofía que se encarga de tomar las actividades humanas como objeto de estudio. Como tal, me gustaría que ustedes investiguen más sobre qué es la filosofía educativa y es una de sus actividades que voy a explicar al final del video, por lo que no voy a adentrarme en tantos autores sobre cómo conceptualizan a la filosofía educativa. Pero lo que sí es que hay que tener claro es eso, que es la parte de la filosofía o la rama de la filosofía que va a estudiar todo lo que tiene que ver con lo educativo desde la perspectiva filosófica. Bien, ahora me gustaría que habláramos un poco de los clásicos griegos como Platón y Aristóteles, los pensadores cristianos y los marxistas también, que han establecido diferentes tesis sobre lo que debe guiar a la educación, aunque recordemos también que a raíz de los cambios que se dan posteriormente en el siglo XVIII, tenemos a Rousseau, este autor que nos habla sobre educación y entiende una parte distinta de lo que es y a lo que se refiere. Él dice que la educación es un instrumento básico para que nosotros podamos crear ciudadanos libres, y esta parte de la educación pues se diferencia un poquito de los griegos clásicos, aunque considero también que se complementan, puesto que los clásicos nos decían que la educación debe buscar la virtud, el complemento del hombre y todas sus habilidades y toda su parte ética, moral, física debería estar desarrollada. Veían a la educación como algo integral, formar al hombre en todos sus aspectos. Rousseau se va más a la parte de la filosofía francesa al hablarnos de la libertad, cuando dice que pues el niño tiene cierta naturaleza y la debe de ir desarrollando. Cuando crezca pues ya va a ir afinándola, y pues esta parte de la filosofía actual o ya un poquito más moderna nos especifica y nos deja entender que pues es eso, ¿no? La educación es muy diversa, es muy amplia, pero siempre se debe de buscar respuesta a los problemas que se están viendo en la práctica educativa. Es por eso que coloqué esa imagen, porque pues prácticamente los profesionistas y los profesionales de la educación deben de comprender este sentido, deben de analizar antropológicamente qué es lo que vamos a desarrollar nosotros. No solo es el conocimiento, es parte de la cultura, de la socialización, de el estar en sociedad, compartir las costumbres, todo lo que implica un ser social y un hombre, mejorar nuestra actividad práctica, todo lo que vamos a desarrollar nosotros, ver estos problemas concretos como obra de muchos autores, sí, pero también que la filosofía de la educación se distingue de algunas materias filosóficas y pedagógicas. Ambas tienen que ver, la pedagogía y la filosofía, en construir este conocimiento, en analizarlo y llevarlo a la práctica. Es algo fundamental, puesto que la pedagogía es una ciencia práctica, se basa en teorías, es cierto, pero lo que importa mucho es cómo se lleva a la práctica. Debemos de tener nosotros esa facilidad para que hagamos una reflexión sistemática, esta serie de pasos que debemos desarrollar para que tenga sentido la cuestión educativa cuando lo hacemos reflexionando, siendo críticos, analizando, construyendo este conocimiento. Vamos a ir extrayendo diferentes conclusiones para que ellas nos permitan entender y afrontar los problemas de la práctica educativa. La práctica educativa no se reduce solamente al aula, no es únicamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que la práctica educativa implica el plantear objetivos educativos, el diseñar proyectos educativos, implementar estrategias, el diseño curricular también, el análisis de un sistema educativo que sea confiable,
que sea moderno, que sea de calidad. Eso es lo que también implica la práctica educativa, no nada más un aula, un maestro donde está enseñando a sus alumnos. Esa es una parte a nivel micro, pero a nivel macro hablamos de cómo debe de ser la educación y cómo fomentar en el hombre el logro de los diferentes objetivos que se plantean para que lo pueda llevar a la práctica. La filosofía de la educación como tal, disciplina académica, surge a partir del año de 1960 con Richard Peters. Su objetivo principal se orientaba a la clarificación de conceptos educativos fundamentales. Él decía que estos conceptos fundamentales de educación son como la enseñanza, el adoctrinamiento, autoridad, aprendizaje o creatividad, referidos a la educación, pero que no solo se tiene que quedar ahí, porque la educación implica estos pilares importantes: el conocer, el hacer, el convivir y el ser. Cuando el hombre aprende a hacer esto, es como se está formando un ser educativo. Tomar como punto de partida los problemas de la educación también implica eso, no nada más conceptualizar, sino que la filosofía debe de ir más allá, construir un diálogo con la ética, con la filosofía social y también pues con la teoría del conocimiento. Esto es importante, nos decía Peters, porque pues al hablar de que fue uno de los pioneros de la filosofía actual en educación, él pretendía que esta disciplina fuera auténtica, que se incluyera en los planes de estudio, en el futuro de las profesiones, y parte de esto pues se logra gracias a las metas. La filosofía es muy analítica, sí, pero también debe implicar técnicas que sustenten el trabajo y que lo hagan real, algo positivo. Otro de los autores principales e importantes dentro de la filosofía educativa en la actualidad es Sacristán. Sacristán nos dice primeramente que la filosofía de la educación no solo se va a encargar de los medios y las circunstancias del ambiente o de lo que ocurre a raíz de la educación y alrededor de ella, o que el individuo sea como un ser biopsicosocial y que hay que educarlo, ¿no? Para enseñarle lo bueno y lo malo y generar conocimientos. Él decía que no solamente se reduce a esto, pero que sí tiene que ver con plantear cuestiones de carácter amplio, con ese sentido que tiene la filosofía de cuestionarse, de ir más allá, porque pues entendemos que se tiene que definir, se tiene que analizar qué es la educación, por qué es necesaria la educación, qué es lo que voy a lograr, quién es el objeto educativo, para qué vamos a educar a los demás, por qué es posible que alguien llegue a educarse. Estas preguntas y estas cuestiones sugiere Sacristán que se debe hacer siempre en un proceso educativo, y la filosofía nos va a apoyar en eso, nos va a ayudar en lograr estas cuestiones. Les coloqué esta imagen, puesto que la filosofía de la educación también va a analizar diferentes teorías y corrientes filosóficas que tienen que ver con la educación y que también están en el texto de apoyo. Analícenlo, véanlo, es el cuadro que se encuentra en la página 5 de ese texto de apoyo que está cargado en plataforma, y los invito a que lean y analicen el realismo clásico, el teísmo dualista, el empirismo, la filosofía analítica, el existencialismo, el conductismo y el cognitivismo. Estas teorías y estas corrientes pues nos van a permitir ver cuál es el fin de la educación, cómo se aprende, cómo se enseña y qué enseña. Principalmente pues nos damos cuenta de que estas tienen que ver con la cuestión educativa al 100%. Entonces los invito a que la analicen en nuestro texto de apoyo. Y finalmente quiero terminar con esta aseveración que dice que el pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa porque pasa a ser parte de la misma, permite orientar la enseñanza con el fin de forjar un individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad. El pensamiento filosófico se va a encargar de eso, de algo real, que vaya forjando al individuo como un ser íntegro, como un ser completo que interactúa en su sociedad, que promueve y mejora las diferentes necesidades que se tienen, las problemáticas, tiene que ser participativo. El ser humano tiene que realizar ese trabajo y nosotros como profesionistas de la educación debemos de promoverlo, no solamente dejarlo en las teorías.
Lo más importante es llevarlo a la práctica y que los demás que están inmersos en este proceso educativo también lo vivan y lo realicen como algo real, como algo comprometido y sobre todo reflexivo. Para concluir, les voy a explicar en qué consiste nuestra actividad integradora de esta semana. Primero vamos a hacer un ensayo breve es máximo 4 cuartillas, sobre la relación del hecho educativo con el conocimiento filosófico y la pedagogía. Entonces aquí quiero que ustedes realicen ese trabajo de análisis y crítica sobre estas 3 temáticas que hemos abordado, sobre la primera, que fue el hecho educativo, después el conocimiento filosófico educativo, y cómo ustedes como profesionistas y futuros pedagogos deben de conocerlo y deben llevarlo a la práctica. Y también van a realizar una infografía. Esta infografía debe incluir las conceptualizaciones de diferentes autores sobre qué es filosofía educativa. Los invito a que trabajemos sobre ello y recuerden que cualquier duda o comentario estoy para servirles en el momento que ustedes lo requieran. Les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima semana.